audiencia con él, ha tratado de tener diálogo, instalar puentes, esto me lo decían los obispos. Creo que no, creo que hay una manipulación, creo, se trata de manipular el discurso del Papa. El Papa, como decían los obispos, quiere a su país y quiere que le vaya bien, y quiere al pueblo argentino, esto me lo decía el obispo, y a la dirigencia. Al Papa le quiere que le vaya bien a su país, y por eso creo que, y por eso le decían, nos duele que haya estas interpretaciones del Papa, es decir, tratando de jugar con la oposición. Creo que es una tergiversación total de lo que es el Papa, de lo que el Papa como Papa quiere a su país, y me decían, el Papa está preocupado, y esto lo sabemos, y este Papa tiene una posición que es la posición finalmente de la doctrina social de la Iglesia, de preocuparse por los pobres y los últimos, y esto creo que ha sido siempre así. Creo que hay una tensión desde el comienzo del pontificado de querer utilizar a este Papa, y es algo que causa mucho dolor. Estos 4 obispos que están en Roma me contaban justamente que el domingo fueron a Asís para rezar por el país, por la situación del país, que por supuesto reconocen que es muy difícil, y me decían, duele ver, estábamos en Asís, cómo todo el mundo, los frailes de Asís, todos están totalmente maravillados con las reformas que está haciendo este Papa tan querido, y ver que en el país del Papa hay tanto ataque, tanta malinterpretación. Y le decía, duele mucho, me decían. Beta, así como en un momento el Papa a todos los argentinos que recibía, dirigentes políticos, les transmitía esta consigna de cuiden a Cristina, que en todo caso vos me podrás decir si esto no era cierto. ¿Vos sabés si en este momento les está transmitiendo un mensaje también a quienes lo visitan? El Papa a quienes lo visitan... de la Argentina, claro. Te puedo asegurar, y por supuesto, que como me decían los obispos, el Papa quiere que le vaya bien a su país, y sabe que es un momento difícil para el país, y quiere que le vaya bien, y que hay que cuidar, digamos, al pueblo, a la dirigencia, a todos, y tratar de construir, como me decían los obispos, unidad para superar los conflictos. Es decir, y por eso te digo, desde acá, a la distancia, y como le decían los obispos, todo lo que se lee, lo que se ha visto en estos días, es bastante chocante, porque a 13.000 kilómetros de distancia realmente suena todo muy manipulado, muy realmente lejano a lo que es este Papa, lo que está haciendo este Papa, la gente de este Papa, esta idea de un Papa pendiente en Santa Marta de lo que pasa en la Argentina es totalmente, diría, inverosímil. Hay un sínodo, hay más de 200 obispos de todo el mundo, está participando, hoy ha recibido el presidente de Colombia en audiencia, tiene una agenda impresionante, y hay una reducción de lo que es la figura de un Papa, que es un Papa que está reformando la Iglesia, que está cambiando muchísimo, y que es realmente admirado como una autoridad moral mundial. Realmente leyendo y las cosas que se dan en la Argentina, realmente es muy chocante, te diría, y es una percepción que realmente, estando de lejos, impacta, te diría. Ahora, Beta, vos decís que el Papa, como jefe de Estado, no debe o no debería involucrarse en cuestiones internas de países, inclusive la Argentina. Por otra parte, uno puede pensar que el Papa no es indiferente a lo que ocurra en la política argentina, incluso con la feligresía argentina. Hubo mucha gente muy molesta dentro de los fieles católicos con lo que pasó. Con lo cual, entonces, ¿cómo se maneja el Papa frente a no intervenir por un lado, pero es indiferente a lo que ocurra en la Iglesia argentina entre los fieles? ¿Puede haber alguna manifestación del Papa? ¿No va a comunicar nada? ¿Hablará con Radrizzani? Es decir, una palabra de él quizá podría poner las cosas en su lugar.
Mira, lo que por lo menos yo tengo entendido, el Papa tiene la conciencia totalmente tranquila y por lo que he podido hoy investigar, no piensa decir absolutamente nada porque, como te decía al principio, es un tema que tiene que ver con la Iglesia argentina y es un tema que tiene que manejar la Argentina. Él no tiene absolutamente nada que decir porque no tiene absolutamente nada que ver. Es su país, está preocupado. Seguramente todo esto, como te decía, está informado de que ha habido un revuelo, pero no tiene por qué intervenir porque no corresponde. Es un tema de la Iglesia argentina. Muy bien. Gracias, Beta. Como siempre, un saludo desde acá. Gracias a ustedes. Muy bien. Era Elisabetta Piqué, nuestra corresponsal en el Vaticano. Bueno, es un tema que va a seguir igual caliente. Va a seguir igual. Me pareció muy interesante esto que planteaste, que no hay que olvidar. Trajiste a la memoria que estos dos obispos son gente cercana a Bergoglio, es decir, incluso Radrizzani, Jorge Lugones. Lugones, exactamente. Y también Víctor Fernández, el obispo de La Plata. Sí, es decir, es la línea, lo como vos marcabas bien, recordaste bien, oportunamente, es la línea política, digamos, o eclesiástica, nombrada por Bergoglio. Sí, hay que tener en cuenta algo. Digo, esto más allá de si se da un llamado, si se da una indicación, una instrucción, la mirada del Papa y de la línea del Papa en la Argentina es totalmente opuesta a la que tiene el gobierno de Mauricio Macri. Claro. Son concepciones del mundo distintas. Y ahora también, una última cosa que te quiero señalar. Vos fijate cómo son las reacciones cuando el Papa, o supuestamente el Papa interviene hacia un lado, es criticado por los que están del otro lado de la grieta. Y cuando interviene hacia el otro, recibe las críticas, por supuesto, de la otra vereda. Porque recordá que en su momento, desde el oficialismo se celebró que el